¿Una cláusula anti-inquiocupas? Muchos propietarios ya están incluyendo en sus contratos una cláusula anti-inquiocupación para evitar que esta situación se produzca en sus viviendas. Pero, ¿existe realmente? ¿En qué consiste y qué pasa si no la tengo en mi contrato? Vamos a verla, la analizamos y te doy mi opinión. Si todavía no me conoces, mi nombre es Tito, soy abogado y fundador de modelosycontratos.com y sin más preámbulos, vamos ya con este contenido. Hola a todos, bienvenidos como siempre al canal desde el setup de A Coruña. Y sí, amigos, volvemos a hablar de la inquiocupación, este preocupante fenómeno que incluso genera más preocupación entre los propietarios que la propia ocupación de segundas residencias. Recientemente un suscriptor del canal dejó un comentario que quiero compartir ya mismo con vosotros. También hay otra que está muy bien, cláusula, 2 puntos. En el supuesto que el inquilino deje de pagar en los periodos siguientes a la firma del contrato, el propietario se reserva el ejercicio de las acciones penales procedentes por la comisión de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal con solicitud de medidas cautelares al juez de instrucción de expulsión inmediata y acordar la detención en esos casos. Muy importante esta cláusula, evitas la inquiocupación el primer año. Este comentario, como he dicho, lo dejó un suscriptor en uno de mis últimos vídeos donde explicaba cuáles son las 10 cláusulas más importantes para el arrendador en un contrato de alquiler de vivienda. Así que me ha venido muy bien porque ya tenía ganas de hablar acerca de esta cláusula y de cómo evitar la inquiocupación. De hecho, hace unos días publiqué también un vídeo acerca de la inquiocupación y bueno, como he dicho, ahora vamos a analizar esta cláusula para saber si realmente nos puede ser de utilidad y qué ocurre en caso de no tener una cláusula como esta. Amigos, como sabéis, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 26 de mayo del 2023, muchos arrendadores han querido adoptar determinadas medidas de autoprotección en los contratos de arrendamiento para evitar precisamente el fraude de los inquilinos a la hora de la firma del contrato de alquiler. Pero ¿en qué consiste realmente este fraude? Bueno, pues es muy fácil de explicar. El inquilino firma el contrato, paga la fianza, paga el primer mes de la renta y después deja de pagar el alquiler, convirtiéndose desde ese momento en un verdadero inquiocupa. Sin embargo, es importante aclarar que podría ser delito si existe intención premeditada del inquilino de no cumplir con la obligación del pago de la renta mensual. Es decir, que ya el inquilino tenía en su cabeza firmar el contrato para luego incumplirlo. Existía una premeditación de este fraude y por lo tanto es ahí donde podemos acreditar ese engaño que estaba precisamente calculado por el inquilino para obtener el uso de la vivienda sin pagar. En cambio, si no existe esta premeditación de la estafa, por ejemplo, si el inquilino se ha quedado sin trabajo después de firmar el contrato o se ha tenido que enfrentar a diversos gastos imprevistos, como una enfermedad, un accidente, etc., en estos casos no estamos ante un delito penal, sino que simplemente es un incumplimiento del contrato, es decir, el inquilino ha dejado de pagar la renta porque no ha podido hacer frente al pago. Son cosas completamente distintas, así que amigos, esta diferenciación habrá que tenerla muy en cuenta para reconocer si efectivamente estamos ante un delito de fraude o simplemente es un incumplimiento del inquilino ante la falta de pago de la renta. Como venía diciendo, la Ley de Vivienda vino a dificultar todavía más que los propietarios puedan recuperar rápidamente sus viviendas en caso de impago o extinción del contrato o cualquier otro incumplimiento por parte del inquilino. Y sobre todo, amigos, la famosa vulnerabilidad de la que ya tanto hemos hablado en los vídeos anteriores de este canal. Antes de pasar a ver la cláusula anti-inquiocupación, os quiero recordar que si necesitáis asesoramiento, tenéis cualquier problema con el inquilino o queréis que revise vuestro contrato, sabéis que tenéis a disposición el servicio de consultoría conmigo. Puedes reservar tu cita ahora mismo desde el enlace que aparece aquí abajo en la descripción del vídeo y a la hora de la cita me pondré en contacto contigo por teléfono o por videollamada de WhatsApp, Google Meet o Zoom según tu elección. La consultoría es privada y completamente confidencial. Ahora sí, pasamos ya a la cláusula anti-inquiocupación, que se puede resumir así. Para el supuesto de que el inquilino deje de pagar las rentas en los periodos siguientes a la firma del contrato dentro de la primera anualidad del arrendamiento, el arrendador se reserva el ejercicio de las acciones penales
procedentes por la comisión de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, con solicitud de pena privativa de libertad y petición de medidas cautelares al juez de instrucción de expulsión inmediata y acordar la detención en estos casos. No os preocupéis por el texto de esta cláusula, que lo dejaré aquí abajo en la descripción por si queréis copiar y pegar en vuestros contratos, porque, como iba a comentar, ¿qué ocurre ante un contrato que no tenga esta cláusula? ¿Qué pasa si ya has firmado con el inquilino un contrato y al segundo mes te ha dejado de pagar y no tienes esta cláusula en el contrato de arrendamiento? Pues no pasa nada. Ante un delito como este podéis igualmente denunciar al inquilino. Si te ha dejado de pagar desde el segundo mes, por ejemplo, y ves ciertos indicios de que ha cometido este delito de estafa, puedes acudir igualmente a la Guardia Civil, a la policía, al juzgado de guardia y poner allí la denuncia por un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal. Desde mi punto de vista, amigos, un contrato de arrendamiento debe contener los acuerdos, los pactos alcanzados entre las partes, la renta, la forma de pago, la fianza, la duración, los gastos, quién paga una cosa, quién paga la otra. Del resto ya se ocupa la ley, que para eso están las legislaciones tanto en materia civil como en penal. Por eso es que desde mi punto de vista no tendría mucho sentido rellenar el contrato de arrendamiento con este tipo de cláusulas, porque al final lo verdaderamente importante son los pactos, son los acuerdos que alcanzan las partes en los alquileres que se van a ejecutar. Para que se entienda un poco más, lo que quiero decir es como que pongamos en el contrato diferentes cláusulas sobre las amenazas, los insultos o las coacciones que pudiera realizar el inquilino frente al propietario. No tendría mucho sentido, ya que en caso de que esto ocurriera, bueno, pues nos presentamos en la policía o ponemos la denuncia directamente en el juzgado de guardia, porque estamos ante un presunto delito y por lo tanto se tiene que investigar. De hecho, amigos, para poder acreditar que se ha cometido un delito de estafa, nos podríamos hacer valer de las siguientes pruebas. Por ejemplo, un documento aportado por el arrendatario falso que resulte irregular posteriormente, como puede ser una nómina falsa, para acreditar su condición de no vulnerabilidad. También, en el momento que podamos acreditar que al siguiente mes de la firma del contrato ya ha dejado de pagar y desde ese momento no ha abonado ninguna renta más. También el intercambio de correos electrónicos o WhatsApp. Sabéis que hablo mucho de las comunicaciones electrónicas porque son perfectamente legales y además es que ahora mismo es lo que utilizamos a diario y sobre todo en las relaciones entre inquilino, entre propietario. Básicamente es lo que se utiliza, un correo electrónico o un WhatsApp. También los testigos para acreditar esta situación y también buscar antecedentes del arrendatario en el sentido de que, bueno, pues ya ha cometido anteriormente situaciones parecidas de impagos o procedimientos de desahucios. Como veis, estos son algunos de los ejemplos con los que podríamos acreditar este delito de estafa y poder presentar una denuncia penal contra el arrendatario. Por tanto, amigos, no os preocupéis si no figura esta cláusula en vuestros contratos, ya que si el inquilino comete un delito, como la estafa, se podrá denunciar igualmente. Quiero ayudaros a gestionar vuestros alquileres con total seguridad y tranquilidad. Si eres arrendador, gestor inmobiliario o tienes varias propiedades en alquiler, estoy creando una academia donde os acompañaré con consultorías 1 a 1, tendréis acceso a todos los modelos de contrato actualizados y aprenderéis a alquilar con garantías para evitar problemas y maximizar vuestra rentabilidad. Voy a lanzar una primera edición con plazas muy limitadas y a un precio especial, así que si te interesa, apúntate sin compromiso a la lista prioritaria del enlace y además llévate un regalo exclusivo. Muy bien, amigos, ahora sí, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de muchísima utilidad. Un like y una suscripción se agradecen un montón y yo me voy despidiendo hasta el siguiente vídeo. Ser buenos. Adiós.